Hoy en día, apretar una palanca y esperar unos segundos para que el pan salte crujiente de una tostadora parece la cosa más común del mundo. Pero antes de que existieran los electrodomésticos, el simple acto de tostar pan era una necesidad práctica, casi un truco de supervivencia. Viaja en el tiempo, miles de años atrás, hasta el antiguo Egipto. El pan era uno de los pilares de la alimentación diaria, pero no se conservaba bien. Sin refrigeradores, ni bolsas selladas al vacío, el pan del día anterior se volvía duro rápidamente. Pero los egipcios descubrieron algo genial. Si colocaban ese pan endurecido cerca del fuego, recobraba algo de su textura y desarrollaba un sabor más rico y profundo. Los griegos y romanos continuaron la tradición. De hecho, los romanos fueron los primeros en darle un nombre, tostare, del latín, que significa quemar ligeramente. Usaban pequeños soportes metálicos o incluso pinchos de hierro para sostener las rebanadas de pan sobre brasas calientes. Era un proceso manual, que exigía paciencia, precisión y algo de suerte para no acabar con el pan completamente carbonizado. Tostar pan se convirtió no solo en una forma de aprovechar la comida que ya no era fresca, sino también en un refinamiento del sabor. La tostada tenía una textura crujiente, un aroma agradable y un color dorado que encantaba a todos. En muchas culturas, esta técnica también se usaba como acompañamiento para caldos, vinos o miel. Pero durante siglos, este ritual quedó confinado al calor del fuego abierto, sin tecnología alguna. No había electricidad, ni resistencia, ni temporizador. Solo pan, calor y atención. Lo interesante es que, sin saberlo, estas civilizaciones estaban sembrando las semillas de uno de los inventos más curiosos de la era moderna. Porque tostar pan no era un capricho, era una costumbre ancestralista para ser modernizada, y con la llegada de la revolución industrial, el desayuno y el pan tostado estaban a punto de cambiar para siempre. Para entender cómo nació la tostadora moderna, tenemos que viajar a finales del siglo XIX, un momento donde la electricidad comenzaba a entrar, tímidamente, en los hogares de clase media. La revolución industrial había cambiado la forma en que la gente vivía, cocinaba y pensaba la comida. Hasta entonces, el pan se seguía tostando de manera manual, sobre estufas, hornillas o directamente sobre el fuego con instrumentos metálicos similares a rejillas o tenedores gigantes. Pero en esa época, ya había una obsesión por automatizar las tareas del hogar. Se estaban inventando cosas como planchas eléctricas, hervidores y, eventualmente, algo que pudiera tostar pan sin necesidad de vigilarlo constantemente. Pero había un obstáculo técnico muy serio. Los metales de la época no soportaban el calor constante necesario para tostar pan de forma eléctrica. Se necesitaba un material capaz de calentarse lo suficiente sin fundirse o dañarse, y durante décadas, ese material simplemente no existía. Los ingenieros y fabricantes lo sabían. Se hicieron intentos rudimentarios, con resultados poco confiables o peligrosos. Algunas tostadoras eran simples cajas de metal con una resistencia torpe, que quemaban el pan por un lado y lo dejaban crudo por el otro. No era práctico, ni seguro, pero la idea ya estaba sobre la mesa. Tostar pan con electricidad no solo era posible, era inevitable. Fue entonces cuando, a inicios del siglo XX, una invención cambiaría el juego para siempre: el descubrimiento de un nuevo material llamado nicromo, una aleación de níquel y cromo que resistía altas temperaturas y no se oxidaba, perfecto para crear filamentos que pudieran calentar y durar. Este pequeño avance técnico marcaría el comienzo real de la tostadora eléctrica moderna, y el primer modelo funcional ya estaba en camino. Pero, ¿quién fue el primero en lograrlo? Con la llegada del nicromo, una aleación de níquel y cromo resistente al calor, por fin se tenía el material ideal para crear resistencias duraderas, y no pasó mucho tiempo antes de que alguien uniera ese hallazgo con una necesidad cotidiana: tostar pan con electricidad. En 1905, un ingeniero llamado Albert Mars, trabajando para la empresa estadounidense Alberta Chaos
perfeccionó el uso del nicromo y cambió el rumbo de los desayunos. Pero no fue hasta 1909 que la compañía General Electric, junto con otra empresa llamada Copeman Electric Stove Company, comenzó a desarrollar los primeros prototipos funcionales. Finalmente, en 1909, la empresa Westinghouse produjo y comercializó la primera tostadora eléctrica reconocida como tal, la Toast-Tolator, aunque algunos modelos se disputan el título, pero fue la compañía británica Crompton Company la que lanzó oficialmente al mercado, en 1926, un modelo doméstico más reconocido, el Eclipse. Este dispositivo era simple, algo tosco, pero absolutamente innovador. ¿Cómo funcionaba? Muy diferente a las tostadoras modernas. Solo tostaba una cara del pan a la vez. No tenía temporizador. No había botón para saltar el pan. Había que darle vuelta manualmente para tostar el otro lado, y si te distraías, el pan se quemaba. Era más una herramienta técnica que un electrodoméstico amigable. Sin embargo, marcó el inicio de una revolución en la forma de desayunar. Por primera vez, las personas podían tostar pan sin fuego, sin horno, sin complicaciones. Solo necesitaban un enchufe y un poco de paciencia. Estos primeros modelos eran considerados objetos de lujo y solo estaban presentes en hogares con acceso a electricidad estable, algo que, en los años 1910 y 1920, aún no era común en muchas zonas rurales. Aún así, el concepto de tostar pan con electricidad ya era una realidad tangible, y como suele ocurrir con toda nueva tecnología, lo que empezó como un aparato torpe e incómodo, estaba a punto de transformarse en un símbolo moderno de eficiencia, estilo y conveniencia. El siguiente paso sería hacerlo automático. Durante las primeras décadas del siglo XX, las tostadoras eléctricas ya existían, pero eran torpes, sin temporizador, sin sensores, sin ranuras dobles, y mucho menos sin ese momento mágico que hoy todos damos por hecho: el pan salta solo cuando está listo. ¿Te has preguntado quién inventó eso? La respuesta es Charles Street, un hombre que no era cocinero ni ingeniero de cocina, sino un mecánico industrial frustrado con los desayunos quemados del comedor de su fábrica. En 1921, cansado de tener que vigilar las tostadas y de comer pan carbonizado cada mañana, Charles Street ideó una mejora: una tostadora automática con temporizador y expulsor. Sí, él fue el primero en pensar en una tostadora que hiciera todo el trabajo sola y luego expulsara el pan de forma automática cuando estuviera listo. Patentó su invento ese mismo año y lo bautizó como un aparato de tostado de pan controlado por temporizador con resorte de expulsión. Un nombre poco comercial, pero absolutamente visionario. Al principio, su invento solo se usó en comedores industriales y militares, donde alimentar a muchas personas requería velocidad y precisión. Pero pronto, la empresa Waters Hunter Company de Minnesota vio el potencial doméstico y en 1926 lanzó al mercado la primera tostadora automática para el hogar, la legendaria Toastmaster Model 1 A1. Y aquí es donde todo cambió. Tenía dos ranuras, un temporizador regulable, expulsaba las rebanadas con un suave salto mecánico, y lo más importante, no necesitabas tocar nada más. La revolución del desayuno había llegado oficialmente. Por primera vez en la historia, las personas podían colocar el pan, ajustar una perilla y olvidarse. A los pocos minutos, un clic y un salto anunciaban que las tostadas estaban listas, doradas, crujientes, perfectas. Las ventas fueron un éxito. El aparato no solo era útil, sino moderno, elegante, y sonaba a futuro. En plena era del jazz, del cine mudo y del consumo masivo, la tostadora automática se convirtió en un símbolo del hogar moderno, un objeto funcional, pero también decorativo, y sobre todo, una muestra del poder de la tecnología para mejorar la vida diaria. Pero todavía había un pequeño problema: el pan. Las primeras tostadoras automáticas eran una maravilla, pero había un detalle que aún complicaba la experiencia: el pan. A inicios del siglo XX, el pan no venía rebanado, se vendía en piezas enteras,
y cada persona tenía que cortarlo en casa. El problema, cortar rebanadas del mismo grosor, que encajaran en la tostadora, era casi imposible. Algunas quedaban muy delgadas y se quemaban, otras, muy gruesas, y no tostaban por completo, y si una rebanada se atascaba, adiós al desayuno y a veces a la tostadora. Entonces, en 1928, apareció un invento que transformaría no solo el desayuno, sino la cultura del consumo moderno: el pan rebanado industrialmente. El responsable fue un inventor estadounidense llamado Otto Frederick Roeder, quien diseñó una máquina capaz de cortar y empaquetar pan en rebanadas perfectas y uniformes. Su invento fue instalado por primera vez en una panadería de Chillicothe, Missouri, y el primer pan rebanado fue vendido por la marca Chillicothe Baking Company. El eslogan con el que lo promocionaron fue: el mayor avance en la panadería desde que se inventó el pan. Una frase que, curiosamente, dio origen al popular dicho en inglés: "The best thing since sliced bread". Pero aquí está lo importante: el pan rebanado y la tostadora automática se necesitaban mutuamente. Uno sin el otro no habría tenido tanto éxito. Con rebanadas uniformes, el usuario podía simplemente colocar el pan directamente en la tostadora, sin cuchillos, sin medir, sin preocuparse. Era rápido, limpio y consistente. Y lo mejor, cada tostada salía casi igual que la anterior, bien dorada, crujiente y lista para mantequilla, mermelada o lo que viniera. En pocas palabras, fue la alianza perfecta entre dos inventos cotidianos. Las empresas lo entendieron muy rápido. Panificadoras y fabricantes de tostadoras empezaron a trabajar juntos, sincronizando tamaños y ajustando modelos para que todo encajara a la perfección. Fue un pequeño detalle técnico que transformó por completo la rutina del desayuno moderno. Y lo mejor estaba por venir: la tostadora se convertiría, muy pronto, en un símbolo de diseño, lujo y modernidad. Con la llegada del pan rebanado y las tostadoras automáticas, algo inesperado comenzó a suceder. La tostadora dejó de ser solo una herramienta útil y empezó a convertirse en un símbolo de estatus, estilo y futuro. Durante las décadas de 1930 a 1950, especialmente en Estados Unidos y Europa, tener una tostadora eléctrica en casa no solo decía "me gusta el pan crujiente", sino también "tengo electricidad confiable, estoy al día con la tecnología, mi cocina es moderna", y los fabricantes lo sabían. Por eso, las marcas empezaron a competir no solo en funcionalidad, sino en diseño. Se crearon tostadoras con curvas Art Deco, con acabados metálicos brillantes, palancas ergonómicas y siluetas futuristas. Algunas incluso parecían pequeñas naves espaciales. Marcas como Toastmaster, Sunbeam y G se convirtieron en líderes del mercado y comenzaron a lanzar modelos nuevos casi cada año, como si se tratara de automóviles. En los catálogos publicitarios de los años 40 y 50, la tostadora aparecía como el regalo ideal para una esposa moderna, el complemento perfecto para una cocina soñada, o incluso el aparato que mejoraba la calidad de vida de toda la familia. Era compacta, limpia, precisa, y hacía el desayuno por ti. Y si lo piensas, tenía todo lo que un producto de culto necesita: utilidad diaria, diseño llamativo, precio accesible, y una pizca de futurismo doméstico. Incluso en películas, revistas y caricaturas, la tostadora comenzó a aparecer como símbolo de la rutina familiar. En las mesas del desayuno cinematográfico, casi nunca faltaba una tostadora dorando pan mientras alguien servía jugo de naranja. Y luego, algo curioso, algunas tostadoras duraban décadas. Eran tan resistentes y confiables que se pasaban de generación en generación, como si fueran reliquias de acero inoxidable. La tostadora no solo había llegado para quedarse, había conquistado un lugar en la cultura popular. Pero eso no detuvo la evolución. Con los años, la tecnología seguiría transformando este pequeño artefacto, llevándolo hacia formas más complejas, más inteligentes, y en algunos casos, más extravagantes. A lo largo del siglo XX, la tostadora logró lo impensable: convertirse en un electrodoméstico esencial y, al mismo tiempo, en un lienzo para la innovación
la extravagancia y hasta el humor. Después de su época dorada, entre los años 40 y 60, llegaron nuevas oleadas de diseño. En los años 70 y 80, los materiales cambiaron. El acero inoxidable fue reemplazado por plásticos de colores brillantes, rojo, amarillo, verde neón, en sintonía con la estética pop de la época. En los 90, los diseños minimalistas regresaron, y con ellos, el boom de la electrónica digital. Pero el verdadero giro llegó en el siglo XXI. Con el avance de la tecnología digital, las tostadoras comenzaron a recibir funciones cada vez más sofisticadas, y a veces innecesarias. Tostadoras con pantallas táctiles, conexión Wi-Fi o Bluetooth para controlarlas desde el celular, modos para bajel, congelado, panecillo inglés, y hasta para recalentar sin tostar más, sensores de humedad, sensores de color, detectores de grosor. Algunas incluso graban tu nivel de tostado favorito y lo replican cada mañana. Y lo más curioso, hay tostadoras que pueden imprimir imágenes en el pan. Sí, existen modelos capaces de dibujar la cara de Jesús, de Darth Vader, o el logo de tu equipo favorito sobre una rebanada. También han salido tostadoras translúcidas, que te permiten ver cómo el pan se tuesta en tiempo real, como si fuera una vitrina del desayuno. Y si pensabas que eso era lo más extraño, en Japón se han desarrollado prototipos de tostadoras con inteligencia artificial, que leen la textura y color del pan para detener el proceso en el punto exacto que el usuario prefiere. ¿Son necesarias? No siempre. ¿Son divertidas? Mucho. Este fenómeno revela algo interesante. La tostadora ha superado su función práctica. Hoy, también es un objeto de expresión personal, un capricho de diseño, e incluso, un icono nostálgico. Mientras otros aparatos del hogar se volvieron invisibles, la tostadora conservó su presencia. No desapareció con los microondas, ni fue absorbida por la multifuncionalidad. Sigue siendo una máquina con una sola misión: dorar pan. Y lo hace tan bien que nadie ha querido reemplazarla. Pero hay una última pregunta que vale la pena hacerse. ¿Por qué amamos tanto la tostadora? En un mundo lleno de electrodomésticos complejos y multitarea, la tostadora destaca por su simplicidad obstinada. Solo sirve para una cosa: dorar pan. Y, sin embargo, millones de personas no conciben el desayuno sin ella. ¿Por qué? Porque la tostadora no es solo un aparato, es un ritual. Piensa en estos: meter una rebanada de pan, bajar la palanca, oír ese clic sutil, esperar con anticipación el aroma que empieza a flotar en el aire, y finalmente, el sonido mecánico tan familiar. Popa. Ese momento, aunque dure segundos, marca el inicio del día. No importa si vives solo o con una familia numerosa. Si eres estudiante, jubilado o ejecutivo, la tostadora representa algo estable, repetible, reconfortante. En una época de pantallas infinitas y notificaciones sin pausa, el pan que salta es una de las pocas constantes que nos quedan. Además, hay algo profundamente humano en el proceso: elegir el pan, decidir el nivel de dorado, untar mantequilla, mermelada, aguacate, o lo que sea. Cada paso tiene una carga afectiva, y la tostadora está justo en el centro de ese pequeño universo matutino. Pero también hay nostalgia. Para muchos, la tostadora está ligada a recuerdos de infancia: el olor del desayuno de mamá, las tostadas con canela en casa de los abuelos, ese sonido metálico que anunciaba que era hora de levantarse. Incluso en la cultura pop, la tostadora ha dejado huella, desde la película animada The Brave Little Toaster hasta su presencia constante en comerciales, tiras cómicas y hasta en memes. Es uno de esos objetos que todos conocemos, usamos y, de alguna forma, apreciamos. Es discreta, pero icónica. No presume, pero siempre está ahí. Y en tiempos donde casi todo parece efímero, la tostadora es una lección de permanencia. Porque mientras existan pan y mañana, alguien necesitará una rebanada dorada para empezar el día. A veces, los inventos que cambian el mundo no hacen ruido, no llegan con fuegos artificiales ni portadas de periódicos, no revolucionan industrias completas, pero se cuelan en nuestra vida diaria, nos acompañan durante años y, casi sin darnos cuenta,
moldea nuestra rutina, nuestro hogar, nuestra historia. La tostadora es uno de ellos. Desde aquellos días donde el pan se doraba sobre el fuego abierto, hasta las máquinas automáticas que hacen saltar una rebanada perfectamente tostada en cuestión de minutos, la tostadora ha recorrido un largo camino. Su evolución no fue solo técnica, fue cultural, emocional y hasta estética. Fue hija de la revolución industrial, aliada del pan rebanado, símbolo de la modernidad doméstica, y, al final, compañera silenciosa de millones de desayunos. En un mundo que cambia vertiginosamente, ella sigue ahí, leal, silenciosa, crujiente. Puede que no la veamos como una hazaña de la ingeniería, ni la veneremos como a otros grandes inventos, pero si desapareciera mañana, muchos lo notaríamos. Así que la próxima vez que bajes la palanca, escuches el clic y esperes a que tu pan dorado aparezca. Piensa en los inventores, los cables, los experimentos, los aciertos y errores, y recuerda que incluso los objetos más simples guardan dentro una historia increíble, una historia que se tuesta lentamente. Y así termina la historia de la tostadora, ese pequeño aparato que cambió nuestras mañanas, sin hacer mucho ruido. Si te gustó este viaje en el tiempo, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para más historias que parecen simples, pero esconden mucho más de lo que imaginas. Nos vemos en el próximo video de Historia en Bits, donde cada objeto tiene su pasado, y cada pasado, su chispa.